Estimados hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor, a nuestros hermanos que están aquí presentes en el templo y también a nuestros hermanos que están con nosotros por medio de la plataforma Zoom. Siempre es una bendición muy grande el poder estar compartiendo la palabra de Dios y rogamos que sea el Señor, el Espíritu Santo también que nos guíe el día de hoy para poder entender su palabra. Por eso vamos a dirigirnos al Señor en oración para poder comenzar en esta mañana. Te damos a ti toda gloria, honor, Señor, toda alabanza. Tú eres digno, Señor, de toda gloria. Tú eres nuestro Rey, Padre, nuestro Señor. Y te agradecemos por el privilegio tan grande que tenemos como hijos tuyos de venir ante tu palabra, de venir ante tu presencia, Señor. De poder estar unidos como un solo cuerpo y de poder tener, Señor, la palabra profética más segura, Señor, tu palabra, que nos es mostrada, Señor, y la luz, Señor, del Evangelio. Te agradecemos porque tú nos has salvado, nos has dado una nueva vida y hoy podemos ser hijos tuyos, Señor. Rogamos, Padre, que seas tú guiándonos hoy a través de tu palabra y con la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para hacernos entender tu verdad y para, Señor, permitirnos crecer en la fe, Padre, y fortalecernos hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Te agradecemos porque tú estás obrando en cada una de nuestras vidas, porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Te damos a ti toda gloria, todo honor, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, mis hermanos, es grato poder estar con ustedes una semana más, un domingo más, para continuar estudiando la palabra de Dios, la palabra del Señor. Sé que todos hemos tenido una semana en la cual el Señor ha estado haciendo bastantes cosas en nosotros y nos permite estar aquí cada domingo. Cada domingo siempre es un gozo enorme el poder reunirnos y un gozo enorme el poder estar siempre delante del Señor y delante de su palabra. Y vamos a continuar en esta mañana estudiando un poco lo que habíamos estado viendo ya conmigo hace un par de domingos. Habíamos estado viendo un tanto acerca de las palabras centrales que podemos encontrar en la Escritura y que son temas de mucha importancia que podemos ver con respecto también a la salvación, respecto a la obra de Dios también en nuestras vidas. Así que vamos a continuar con la parte 3 de Bellas Palabras de Vida, donde podemos ver palabras que en la Escritura tienen mucha importancia. Hemos estado viendo durante estos domingos acerca de estas palabras. No obstante, no estamos profundizando, sino solamente estamos viendo un panorama general, de manera general, el significado de cada una de estas palabras conforme a la Escritura. Y eso que abra esas puertas también para que cada uno de nosotros pueda profundizar más en cada una de estas palabras que nos habla la Biblia. Y cuán importante es cada doctrina, cada enseñanza que conlleva las palabras que están en la Escritura. Y vamos a continuar viendo de manera general algunas palabras más y dejando que Dios también nos hable. Habíamos tomado como cita base para ver estas palabras a 2 de Pedro 3, del 15 al 1. Y habíamos visto cómo es que ahí el apóstol Pedro nos insta a que nosotros, como creyentes, como cristianos, nos dediquemos a analizar las palabras que están en la Escritura. Y nos hace este llamado y nos hace ver que hay algunas palabras que son difíciles de entender. Hay algunas palabras que pueden ser complicadas, pero no por ello no podemos estudiarlas, sino que eso nos lleva a estudiarlas más. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento espiritual, para que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ciertamente, tal como Jesús le decía a los judíos, ¿no? Que escudriñad las escrituras, eso también viene a nosotros como pueblo de Cristo. Tenemos que escudriñar las escrituras y tenemos que fuertemente centrarnos también en conocer la palabra del Señor. Y durante estas semanas hemos estado viendo estos domingos varias palabras ya. Hemos avanzado bastante de manera general. Hemos estado viendo sobre la justificación, la expiación, la propiciación, la reconciliación, que son palabras muy importantes. También hemos estado viendo algunos temas como el tema de la regeneración y la santificación. Y el día de hoy vamos a continuar viendo de manera general algunas palabras que están en la Escritura. Y hoy vamos a ver básicamente tres palabras que también son de mucha importancia. Vamos a ver lo que la Biblia da sobre la imputación, la predestinación y sobre la resurrección. Así que vamos a entrar primero viendo un poco lo que habíamos estado viendo el último domingo que pudimos estar juntos. Vimos un pequeño mapa de cómo es que Dios, en el plan de redención, en la manera en la que Él lo está obrando en nuestro mundo, Él ha obrado de una forma ordenada. Podemos ver un orden que está dentro de la palabra de Dios. Vemos cómo es que Dios ha estado obrando desde la eternidad hasta la eternidad y Él tiene un plan perfecto de redimir y restaurar
todas las cosas, de restaurar todas las cosas. Después de que el mundo prácticamente se apartó de Dios, después de que la creación cayó, Dios ha estado restaurando nuevamente su creación hasta el momento en que Él va a glorificar y Él va a transformar todas las cosas. Y hemos estado viendo eso de una manera general. Hemos estado viendo cómo es que cada aspecto y cada palabra que vemos en la escritura de este plan de Dios se relaciona también con cada aspecto de nuestra vida. En el caso de la salvación del alma, la salvación de la conducta, la salvación del cuerpo. Hemos estado viendo cómo es que esta obra se da en Cristo, esta obra se da en nosotros. Y hemos estado viendo cómo es que también Dios obra en la vida de cada creyente. Y vamos a continuar estudiando esto. Y hoy vamos a entrar a una palabra que va relacionada con la obra de Dios en Cristo y que va relacionada con la manera en que Dios obró a través de la salvación. Y es la palabra imputación. Para algunos quizás esta palabra sea nueva, sea la primera vez que escuchan esta palabra, pero sin embargo es una palabra que se repite mucho en la Escritura, es un concepto que se ve mucho en la Escritura. Claro que en nuestras traducciones como en la Reina Valera no utilizan específicamente la palabra imputación, sino que lo traducen con sus sinónimos para hacer de un uso más coloquial. En este caso se utiliza generalmente como contar, acreditar, atribuir. Van a encontrar muchas veces esa palabra en la Escritura. Esa palabra la van a encontrar muchas veces y generalmente en el Nuevo Testamento, cuando vamos a las cartas de Pablo, van a estar muy relacionadas con el tema de la salvación. Pero la palabra más exacta, podríamos decir, que viene del griego y también que se podría poner en el español, es la palabra imputación. Quizás muy pocos conozcan el concepto de la palabra imputación, pero viéndolo a través de la palabra de Dios, podemos encontrar este concepto en un versículo. Y es el versículo que está en 2 de Corintios 8:9. Si tienen sus Biblias ahí pueden buscarlos también y marcarlos. 2 de Corintios 8:9, donde la palabra del Señor dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué significa la imputación? La imputación es tomar a la cuenta de otro o contar a la cuenta de otro algo que le pertenece a otra persona. ¿Cómo explicamos esto? Cuando vemos en la palabra del Señor Jesucristo y cuando vemos aquí en Corintios que nos dice que Él, siendo Dios, realmente siendo rico, siendo el Señor del universo, Él se hizo pobre. ¿Para qué está hablando 2 de Corintios? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando vamos a ver el texto de 2 de Corintios, aquí está hablando acerca de la salvación y lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cómo es que el Señor ha cambiado nuestra vida? ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos encontramos nosotros o cómo nos encontrábamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo nos encontrábamos cada uno de nosotros delante del Señor? Sencillamente nos encontrábamos con una deuda que nunca podríamos pagar. La deuda de nuestros pecados. ¿Merecíamos el perdón de Dios? En ninguna manera. Lo único que hemos hecho es pecar contra Dios. Dios nos lo ha dado todo y nosotros, ¿qué le hemos dado en retribución a Dios? Teníamos, mis hermanos, una deuda que nunca podríamos pagar. Y esto es que estamos en bancarrota espiritual. Y muchos no reconocen esto. Por eso Jesús dice en las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza es bienaventurado el pobre en espíritu, ¿no? ¿Qué es esto? El que reconoce su condición espiritual, que está en una bancarrota espiritual. Ahora, Jesús viene a este mundo para resolver esto, ¿no? Nosotros muchas veces solamente a veces tenemos la idea de que cuando Cristo muere en la cruz, Él sencillamente paga nuestros pecados, lleva nuestros pecados y sencillamente quita nuestros pecados, que es una parte de lo que hemos visto a través de la expiación y la propiciación. Pero esto tiene otra cara de la moneda, que es la imputación. ¿Qué es la imputación? Que se nos es contada y acreditada a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Ustedes van a ver en la Escritura muchas veces que cuando se refiere a la justicia de salvación, se nos dice la justicia en Él. ¿En quién? En Cristo. Porque a nosotros se nos es imputada, contada y acreditada
la justicia de Cristo. Estamos revestidos con la justicia de Dios. ¿Por qué es que podemos pararnos delante del Señor y por qué es que podemos entrar en la presencia de Dios? No solamente porque nuestros pecados han sido quitados, sino porque estamos revestidos con la justicia de Cristo que nos ha sido imputada y contada a nuestra cuenta. Y esto es lo que podemos ver en la Escritura muy claramente. Es como que el Señor a su cuenta, a nuestra cuenta, pone la deuda que nosotros teníamos y Él dice, pónganlo a mi cuenta. Yo voy a poner mi justicia en Él y toda mi justicia va a estar puesta en Él y toda esa deuda y esa falta de justicia es cubierta por mi muerte, por mi vida, por mi sangre. Esto es lo que conocemos como la imputación, el hecho de que ha sido contada a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Y esto es maravilloso, ¿no? De verdad, esto es lo que se conoce como, en teología lo llaman como el glorioso intercambio, ¿no? ¿Cuál es ese glorioso intercambio? En que mi pecado fue puesto en Cristo y la justicia de Cristo fue puesto a mi cuenta. Esto es lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros y vino en la cruz. Él llevó nuestro pecado y al mismo tiempo su justicia vino a nuestra cuenta. Y hoy podemos estar delante de Dios, no por nuestras propias obras, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo que nos ha sido imputada. Ese intercambio se ha dado en nosotros. Y hoy por eso tenemos vida y por eso la Biblia dice que somos justificados en Cristo Jesús. Porque la justicia de Dios ha venido a nuestra cuenta. Y eso es lo que uno puede ver. Muchas veces uno ve su propia vida y ve cómo es que su vida está tan mal, tan apartada. Pero lo que tenemos que hacer es lo que dice la palabra. Tenemos que poner nuestra mirada ¿en quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él está nuestra justicia. Por eso podemos definir la imputación como ese acto de Dios por el cual la justicia de Jesús, que Jesús desarrolló en la tierra es legalmente acreditada a la cuenta del pecador en el cielo. Toda esa justicia de Dios es acreditada a nosotros. Cuando Cristo vino a esta tierra, Jesucristo no solamente vino a morir, sino que Él da una palabra que es muy importante. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. El Señor vino a cumplir la ley. Y esto era lo que se necesitaba para que toda persona pudiera venir al Señor. No solamente el hecho de que sea limpiado nuestro pecado, sino que se nos exigía la perfecta obediencia a la ley de Dios. Pero ninguno de nosotros ha tenido esa perfecta obediencia a la ley de Dios. Solo hay uno que tuvo esa perfecta obediencia a la ley de Dios en todo. Su nombre es Jesucristo. Él vino y cumplió la ley en nuestro lugar. Y esa justicia es atribuida ahora a nosotros. Y esto es lo que se conoce como imputación. Vamos con nuestras Biblias, por favor, al libro de Romanos capítulo 4. Y Romanos capítulo 4 es un ejemplo muy claro de esto. Es un ejemplo muy claro de este concepto que podemos ver en la Escritura. Cuando vamos a Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo en el libro de Romanos está yendo a un orden donde nos está explicando la obra de Dios. Si tuviéramos como una especie de un libro que uno podría decir que es como una especie de un curso ordenado de las doctrinas de la palabra de Dios, podría ser el libro de Romanos. Y en Romanos está entrando en un orden muy específico, y cuando vamos al capítulo 1 podemos ver ahí realmente la existencia de Dios y cómo es que Dios se ha mostrado al mundo. Cuando vamos avanzando al capítulo 2 podemos ver que todos hemos pecado. Cuando vamos avanzando hasta el capítulo 3 vemos que no solo hemos pecado los gentiles, o sea, los que no son judíos, sino que también los judíos se han apartado de Dios. Y finalmente vemos en el 3 donde eso trae como consecuencia la paga del pecado es la muerte.
Y entonces ya en el capítulo 3 a la mitad empieza a hablar de la justicia y cómo podemos obtener la justicia de Dios. Y ahí llegamos al capítulo 4, donde se nos da un ejemplo de esta obtención de la justicia de Dios, que es por medio de la fe. Y el ejemplo que nos da el apóstol Pablo es Abraham, la vida de Abraham. Y vamos a ver en el capítulo 4 de Romanos que se repite una palabra muchas veces. Esta palabra imputación está repetida muchas veces en el libro de Romanos. Repetidamente se utiliza con sus sinónimos: contar, atribuir, inculpar. Esto lo vamos a encontrar muchas veces en el libro de Romanos. Podemos verlo, por ejemplo, acá, cuando vamos al versículo 3, dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue imputada justicia por la fe. Vamos al 4 y se sigue lo mismo. Pero al que obra no se le cuenta como salario, sino como deuda. Y más abajo, no más al que no obra, sino crea que el que justifica su fe le es contada por justicia. Está hablando acerca de la imputación. ¿Cómo es que nos es atribuida la justicia por medio de la fe en Cristo Jesús? Y esto podemos verlo, ¿no? Abajo lo explica, ¿no? Como también David habla de la bienaventuranza en el versículo 6, del hombre a quien Dios atribuye o cuenta o imputa justicia sin obras. ¿Qué justicia? La justicia de Cristo, la justicia de Dios, que es atribuida. Y esto podemos encontrarlo muchas veces en este versículo. Repetidamente podemos encontrar cómo es que en el caso de Abraham se va mencionando esto de que le es contada o imputada o atribuida la justicia. Y el versículo que podemos ver aquí es Romanos 4:3. Dice, ¿por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta justicia nos viene a nosotros por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús. Y ahora, no termina ya el capítulo, sino que dice, esto no solamente sucede a Abraham, sino a todo aquel que cree. Y por eso cuando vamos al versículo 23, el apóstol Pablo dice, ¿no? Y no solamente con respecto a él, Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quién, a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Esta justicia, de la misma manera que a Abraham le vino la justicia por la fe, esta justicia también nos es contada, imputada, atribuida a nosotros, a nuestra cuenta. Y esto es maravilloso cuando lo podemos ver. ¿Cómo es que el Señor viene y dice, yo voy a ponerlo en tu cuenta para que tú tengas vida y tú seas libre? Hay un libro en la Biblia que quizás muchos pasamos por alto, pero es un libro, aunque pequeñito, muestra mucho respecto a esta doctrina, a esta enseñanza. Y es una carta de Pablo. Quizás es la carta de Pablo más corta que encontramos en la Biblia, y es la carta de Pablo a Filemón. Si ustedes van a sus Biblias, van a encontrarlo ahí, la carta de Pablo a Filemón, y si pueden buscarlo, esta carta. Y esta carta es bastante interesante porque en realidad es la carta más corta que escribe el apóstol Pablo. Y vemos también que esta carta se caracteriza por algo que es muy interesante. En todas las cartas que escribe Pablo, siempre podemos ver de manera explícita doctrinas con respecto al Señor, con respecto a Dios, con respecto a Cristo, pero en esta carta no vemos de manera explícita ninguna referencia a ninguna doctrina como tal. Sin embargo, no es necesaria, porque esta carta, de manera implícita en su contenido, nos muestra claramente un punto doctrinal que es el tema de la redención, y hay un enfoque muy claro en el tema de la imputación. Y podemos entender esto a través de la carta de Pablo a Filemón. Y para eso tenemos que ver un poquito el trasfondo. Cuando ustedes van a la carta a Filemón, van a ver que solamente tiene 25 versículos, es bastante cortita, y está ahí bastante cortita. Pero ¿de qué trata esta carta? ¿Cuál es el trasfondo que podemos ver aquí en la carta a Filemón, no? Pablo escribe esta carta desde la prisión, cuando Pablo estaba en Roma. Y por eso comienza en el versículo 1 diciendo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, ¿no? Al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo escribe esta carta mientras estaba en prisión en Roma, ¿no? Y se la dirige a Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un romano
que era bastante acomodado, era un romano rico, que vivía en la ciudad de Colosas. Ahora, probablemente, no tenemos mucha certeza de esto, pero probablemente conoció a Pablo en uno de sus viajes mientras él estaba por Éfeso. Y es ahí cuando Filemón, al conocer a Pablo, conoce el Evangelio y él viene y se convierte en un seguidor de Cristo y se convierte en un ferviente seguidor de Cristo, ¿no? Es así que vemos un poquito más en la historia, y esto lo podemos ver en Colosenses, que Pablo habla sobre esto, que luego llega Epafras, que también era un colaborador de Pablo, y Epafras inicia una congregación en Colosas. Ahora, cuando se inicia esa congregación en Colosas, la iglesia empieza a reunirse justamente en la casa de Filemón. Y en la casa de Filemón empieza a reunirse ahí la iglesia y empieza a florecer ahí una comunidad cristiana, ¿no? Una iglesia cristiana. Es por eso que cuando vemos aquí en Filemón, pues Pablo hace saludo, ¿no? Y a la hermana Apia, que posiblemente era la esposa de Filemón, y a Arquipo, nuestro colaborador de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. En la casa de Filemón se reunió una iglesia. Este era un hombre que realmente estaba sirviendo a Dios. Ahora, había algo aquí que pasaba con Filemón. Filemón, como todos los romanos ricos de esa época, tenía esclavos. Entonces, uno de sus esclavos, que se llamaba Onésimo, había escapado de Filemón. No sabemos las circunstancias que engloban esto, no sabemos cuál fue la situación, pero por lo que nos cuenta la Biblia y por lo que cuenta esta carta, Onésimo había escapado de Filemón robándole o haciéndole un gran daño. Le hizo un gran daño a Filemón, le robó y se escapó y se fue. Así que si uno aplicaría la ley romana o la ley que estaba en ese tiempo, pues lo que se tenía que hacer a un esclavo fugado, pues era capturarlo, y si era un esclavo fugado que había hecho daño a un dueño, en este caso robarle o hacerle un gran daño, pues tenía que matarlo, era la pena de muerte. Así que este Onésimo era un reo de muerte. Y esto es lo que está sucediendo aquí en esta historia, ¿no? En esta carta. Ahora, ¿qué pasa acá? Onésimo escapa de su amo. Onésimo escapa de Filemón. Pero por temas de la providencia, Onésimo va a parar a Roma. Y mientras Onésimo esté en Roma, no sabemos qué circunstancias lo llevaron, pero termina encontrándose con Pablo en prisión. ¿Y qué creen que sucede en ese momento? En ese momento en que se encuentra con Pablo en prisión, mientras él se escondía de Filemón y las circunstancias que no sabemos qué lo llevó a Onésimo nuevamente a encontrarse con Pablo en prisión, pues él escucha acerca del Evangelio, ¿no? Y Pablo empieza a compartir con Onésimo acerca del Evangelio, y luego resulta que este Onésimo no era otro que el siervo de Filemón, a quien Pablo había predicado, y que la iglesia se reunía en su casa en Colosas, ¿no? Así que Pablo hace algo bastante bello. Pablo hace algo bastante bello. Y algo que nos muestra también la obra de Dios en nuestra vida cuando vemos en esta carta. Pablo agarra y escribe esta carta dirigida a Filemón. Y esta carta tenía que llevárselo, ¿quién cree? Onésimo. Onésimo, tú vas a volver con tu amo Filemón. Pero no vas a volver con nada, sino vas a volver con esta carta en la mano y tú se la vas a entregar. Y esta es la situación, ¿no? Y vemos que Pablo le escribe esta carta, pero vemos que acá hay una petición muy audaz de Pablo, que para nosotros parecería una cosa extraña, pero una cosa normal, pero para la época era algo totalmente inverosímil, ¿no? Cuando vamos a los versículos 15 y 16 de la carta a Filemón, vemos ahí cuál es la petición, ¿no? Que vemos ahí, dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, él le dice, desde el 13. Mira, Filemón, yo quisiera retener conmigo Onésimo para que me sirva, ¿no? Pero nada quiero hacer sin tu consentimiento, ¿no? No quiero que nada se haga sin tu consentimiento. Y en el 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y miren lo que dice en el 16, no ya como esclavo, sino más como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo va y le dice a Filemón, mira Filemón, yo no quiero obligarte a esto, pero entiende que quizás para esto se apartó de ti. Y ahora quiero que tú recibas a Onésimo no como un esclavo,
sino recíbelo como un hermano y como un hermano en la carne. ¿Cómo hubiera estado Filemón al escuchar esta carta, no? ¿Se imaginan? Eso era algo que era impensable en ese tiempo, pues en la mente de los romanos, ¿no? De la cultura pagana. Pero viene acá Pablo y le dice, no, ya no más un esclavo, sino recíbelo como a un hermano, como a un hermano. Recíbelo como un hermano. ¿Se imaginan? A este Onésimo que había escapado de mi casa con todo lo que yo le había dado y había escapado robándome y había escapado haciéndome daño, ahora yo tenía que recibirle como a un hermano. Tenía que recibirle como un hermano, no como un esclavo, como un hermano y como un hermano en la carne. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Pablo más abajo nos dice, y esto es un símbolo muy hermoso que podemos ver que va con respecto a la imputación. Miren lo que dice aquí en el 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mí cuenta. Este es el símbolo de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. La carta a Filemón quizás no muestre explícitamente una doctrina, pero nos muestra claramente el perdón, la redención y vemos la imputación de lo que el Señor hizo por nosotros. Podemos ver a Filemón representando como a Dios y nosotros siendo como un Onésimo, ¿no? Que lo único que hemos hecho es huir de Dios, dañando el corazón de Dios, pero ahora encontrándonos con Cristo, Él viene y dice, mira, ya no como un esclavo y no como alguien digno de muerte, sino como a un hermano. Y si algo Él te ha fallado y si algo Él te debe, ponlo a mi cuenta, está en mi cuenta. Y esto es lo que hizo el Señor por nosotros, y esto es la imputación. El Señor puso a nuestra cuenta esa deuda que teníamos y hoy podemos tener vida y ya no somos más esclavos del pecado, apartados de Dios, sino que ahora somos llamados hijos de Dios. Y esto es maravilloso cuando lo vemos en la palabra de Dios, mis hermanos, la manera en que hemos venido a Él y la manera en que Dios ha obrado en nosotros. Y esto nos lleva, mis hermanos, a seguir viendo otra palabra más que vemos en la Escritura. Teniendo en cuenta, viendo la obra de Dios y cuán maravilloso y cuán misericordioso es nuestro Señor, seguimos viendo que Dios también ha obrado este plan de traernos a Él y la manera en que Dios ha estado moviendo todo para que nosotros vengamos a Él como hijos suyos y la manera en que Dios tiene control de la historia. Esto lo podemos ver también mostrado en otra doctrina, ¿no? Cómo es que de maneras en el que el Señor hace de que justo Onésimo se encuentra con Pablo en prisión, una cosa increíble. Pero estas cosas podemos ver en los planes de Dios obrando. Es Dios haciendo su obra. Y hay una palabra que es muy importante también en la Escritura, que nos muestra esa obra de Dios obrando en todo tiempo y de Dios cumpliendo esa obra de eternidad a eternidad de salvación. Y es una palabra que podemos encontrar en la Escritura. Y es la palabra predestinación. Esta palabra es muy importante y es Pablo quien habla mucho acerca de esta palabra. Tanto Pablo como también lo vemos en Pedro y como lo vemos en distintas partes de la Biblia, se habla acerca de este concepto. ¿Qué es lo que significa la palabra predestinación? ¿Qué podemos entender por esto? ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a esta palabra? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura para entender cuál es el concepto de la palabra de la predestinación según la Escritura. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, el versículo 28. Si tienen ahí sus Biblias, vamos a Romanos capítulo 8, el versículo 28. La palabra del Señor dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. La doctrina de la predestinación implica un punto muy importante en Dios. Implica algo que podemos entender en todo este plan de redención que hemos estado viendo. Algunos se ponen a pensar, mira, ¿cómo es que el hombre iba a pecar y todas estas cosas iban a suceder, verdad? Y muchos piensan, ¿y cómo es que Dios permitió eso? ¿Y cómo es que pasó eso? ¿Acaso eso tomó a Dios por sorpresa? ¿Acaso Dios no sabía que el hombre iba a pecar o que el hombre se iba a apartar?
Nada de esto, mis hermanos, tomó a Dios por sorpresa, sino que Dios, en su plan eterno, Él ya había previsto todo lo que iba a pasar. Y dice la Biblia que Él hizo algo, y está aquí en Romanos 8:29, que Él dice que predestinó a los que conoció, a los que vienen a Él, los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios sabía todo lo que iba a pasar, pero sin embargo, Dios hizo un plan, y es todo lo que estamos viendo aquí, el plan de redención, para que todo aquel que cree en Él sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y esto es muy importante. La predestinación podemos entenderlo como ese concepto que es el plan eterno de Dios de transformar a sus hijos a la imagen del Señor Jesucristo. Cuando vemos la Escritura y cómo hemos estado viendo, hemos visto cómo es que Dios ha estado obrando a través de la eternidad hasta la eternidad. Y vemos cómo es que Dios creó el mundo, vino la caída, pero sin embargo hemos visto el obrar de Dios a través de Israel, a través del nuevo pacto. ¿A qué lleva todo esto? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Es que todo aquel que Él viene sea transformado conforme a la imagen de Cristo. Y Dios predestinó este plan para que todo aquel que Él viene pueda venir a la imagen de Cristo. Y esto podemos ver en la palabra de Dios, ¿no? Cuando vamos a ver el tema de la predestinación, muchos solo enfocan el tema de la predestinación como el tema de la salvación, pero no es así. La palabra de Dios nos enseña que la predestinación es un plan que implica tanto la salvación del alma, como es que Dios no entra, y implica en realidad principalmente todo el plan que Dios tiene, desde cómo es que la gente vendría a ser salva por medio de Cristo, hasta la manera en que Dios está obrando. Dios nos predestinó a ser a la imagen de Cristo, y el cumplimiento de la palabra de Dios cuando seremos semejantes a Él en su imagen. Lo podemos ver en todo. Esto lo podemos ver en la Escritura. Implica todas las áreas del plan de Dios. Dios ya tenía un plan desde la eternidad hasta la eternidad. Y esto podemos ver justamente en el siguiente versículo, Romanos 8:30, donde dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, también glorificó. Es un plan de Dios que lo podemos ver de manera muy amplia en la vida del creyente. Y esto implica mucho lo que es la vida del creyente. Implica mucho a lo que el Señor ha predestinado y el plan que Dios tiene para sus hijos, para los que vienen a Él. Efesios 2:8-10, que quizás es un pasaje muy conocido en la Escritura y lo sabemos de memoria, que habla sobre la salvación, también nos da y nos muestra este plan de Dios. Cuando vamos a Efesios 2:8, que lo podemos decir de memoria, Efesios 2:8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo aquel que viene al Señor Jesucristo por medio de la fe, dice, viene no por obras, viene por medio de la fe a Cristo a la salvación. Hay algo que Dios ha preparado, que está justamente en el versículo de abajo, el versículo 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, las cuales, dice la Biblia, Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un plan perfecto de Dios que conocemos como la predestinación, que es la obra de Dios de todo aquel que viene a Él ser transformado a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando vemos en la palabra del Señor. Y cuando vamos a Primera de Pedro 1:18, podemos ver esta obra de Dios. El primer paso en el tema de la predestinación, podemos ver cómo es que Dios ha hecho una obra perfecta, una obra perfecta. Y el primer paso en la obra de la predestinación es lo que se conoce como la elección, ¿no? Que esto quiere decir, ¿no? Que Dios conocía todo de principio a fin. Él ya había previsto la caída del hombre, y antes de la fundación del mundo, Él escogió a Cristo como el sustituto, y para que nosotros estemos en Cristo para salvación. Él escogió a Cristo como el sustituto
y el garante para cada uno de nosotros, ¿no? Y esto es muy importante, y esto podemos verlo en toda la Escritura. En toda la Escritura podemos ver este plan de que Él ya había escogido a Cristo y escogió la forma en la cual nosotros seríamos salvos y en la forma en que Dios iba a transformar todas las cosas para que se den conforme a la imagen de Cristo Jesús. El apóstol Pedro nos habla justamente sobre esto. En primera de Pedro 1, 18 al 20 dice: siendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este plan de Dios ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos elegidos en Él. Él escogió a Cristo para que a través de Cristo en Él podríamos ser todos salvos. Ya desde antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto es muy importante entenderlo, porque si bien es cierto, esto es una doctrina en la que muchos tropiezan, y aún grandes personas que son muy buenas en doctrina o siervos de Dios pueden tropezar en esta doctrina. Y eso puede ser por tratar de mantener algún esquema teológico o una tradición teológica. Pero cuando vamos a la Escritura, tenemos que entender lo que la Biblia habla acerca de la predestinación, ¿no? Es importante tomar este punto, porque algunos piensan o algunos enseñan que la predestinación se refiere de que Dios escogió a algunos para salvación y escogió a otros para condenación. No obstante, en la Escritura, en ninguna parte de la Escritura, vamos a encontrar ese concepto. Y es más, la Escritura y la palabra predestinación siempre va a ir conectada con respecto a Cristo. Aquel predestinó en Cristo. Y podemos verlo, por ejemplo, muy claramente en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5, donde él habla sobre este tema, ¿no? Y la discusión más sería, o la confusión más sería, no en la palabra predestinación, porque la palabra predestinación es muy clara en la Biblia, sino más en la palabra elección, que eso nos tomaría otro estudio y en alguna otra oportunidad, en la palabra elección. Pero la Biblia nos habla claramente sobre esto. Algunos confunden ese tema, ¿no? Que piensan que Dios escogió a algunos para salvación, otros para condenación. Pero la Biblia nunca habla de esto, sino que la Biblia nos muestra lo siguiente. Efesios 1, 4 al 5 dice: según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para salvación, para condenación, no, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hemos sido escogidos ¿en quién? En Cristo, tal como dice Pedro, el apóstol Pedro, aunando estas doctrinas, que ya él desde antes de la fundación del mundo, Dios había escogido y preparado a Cristo para que a través de él pudiéramos tener la salvación. Y hemos sido predestinados los creyentes, los que creen en Él, para ser conforme a la imagen de Cristo y para ser hijos suyos. Y esto es maravilloso cuando vemos en la Escritura. Vemos cómo es que el plan de Dios está en todas áreas, en todas áreas. Muchos tropiezan con esto, ¿no? Y es triste porque van a tener que pasar por alto muchos pasajes de la Escritura, ¿no? Algunos que piensan que la predestinación es que Dios elige a algunos para condenación y otros a la salvación, tratan de justificar diciendo, mira, Dios es soberano y si Dios quisiera que todos sean salvos, entonces Él salvaría a todos. Pero pasan por alto mucho lo que dice la Escritura, ¿no? Pasan por alto mucho lo que dice la Escritura. Realmente Dios anhela la salvación de todos, pero esto es por medio de la fe para todo aquel que cree, para todo aquel que, y la Biblia es enfática y clara en ese punto, enfática y clara en ese punto. Por eso es que Jesús dijo lo siguiente: y esta es la voluntad ¿de quién? Del que me ha enviado, que dice que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga ¿qué? Vida eterna.
y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios. Y todo aquel que viene por medio de Cristo, y todo aquel que cree en Él, y todo aquel que viene a salvación por medio de Cristo, Dios ha preparado el plan para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Cristo Jesús. Esto es lo que Dios ya ha preparado desde antes de la fundación del mundo y se va a cumplir. Y es lo que Dios ha hecho, su palabra. Y es el plan que se está cumpliendo en la humanidad, que es lo que estamos viendo, ¿no? Aunque hubo una caída, Dios ha traído la justificación, la salvación, la redención, la expiación, y Él sigue obrando en su pueblo, transformándonos a la imagen de Cristo, y un día seremos glorificados semejante a Él, tal como Él ya ha preparado en su plan perfecto. Y la Biblia también es muy clara y enfatiza más sobre este tema, ¿no? Un versículo que utilizamos mucho en el seminario es 1 de Timoteo 2:4, donde nos muestra el corazón de Dios que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es muy importante que como creyentes compartamos la palabra de Dios y el conocimiento de la verdad a todo aquel que realmente, a todo hombre, porque Dios se entregó por todo hombre. Y este punto nos lleva a una palabra más que es muy importante en la Escritura y es relacionada ya con el tiempo futuro. Y es una palabra que tiene mucha importancia porque a veces hay poco entendimiento también sobre esta palabra y es la palabra resurrección. Esta palabra también la vamos a encontrar muy claramente en la Escritura. La palabra resurrección. Y aquí nos vamos ya al futuro, a la obra que el Señor está haciendo, ¿no? La resurrección. ¿Qué es la palabra resurrección? ¿Qué implica esto? Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Y para eso nos vamos a Juan 5, 28 al 29, donde se nos habla acerca de este tema. Juan 5, 28 al 29, en sus Biblias. Y dice la palabra de Dios con respecto a esta palabra y esta doctrina. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno, dice la Biblia, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta doctrina con respecto a la resurrección y esta palabra es mostrada muy claramente en la Escritura y es muy importante para los creyentes. Es una esperanza en el creyente. A veces no se habla mucho con respecto a este tema, pero es muy importante en la vida del creyente que nos ayude a entender todo el plan de Dios. La Biblia enseña claramente que después de la época en que el Señor restaure todo, el Señor va a levantar a todos los muertos y va a resucitar a los muertos. Eso lo podemos ver claramente en la Escritura. Esto se repite, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 15, que hace una exposición muy clara el apóstol Pablo sobre el tema de la resurrección. Y en el libro de Apocalipsis, ¿no? Ya en el penúltimo capítulo, en el capítulo 20, se nos habla acerca de la resurrección. Y es muy claramente. Y donde el Señor habla, ¿no? Que Él va a restaurar y aún nuestros cuerpos van a ser restaurados, ¿no? Y va a venir nuestra alma, nuestro espíritu con nuestros cuerpos glorificados y transformados en la resurrección. Ahora, esta doctrina no es una doctrina que se encuentre solamente en el Nuevo Testamento. No, de ninguna manera. Por el contrario, es muy enfatizada en el Antiguo Testamento. Si vamos al libro del profeta Daniel, el profeta Daniel nos muestra sobre esta verdad y esta esperanza, ¿no? Si vamos a Daniel y nos vamos a los últimos versículos de Daniel, a los últimos capítulos de Daniel, el capítulo 12 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, y nos vamos al versículo 2, Daniel está hablando acerca de algo, no acerca del tiempo del fin. Y cuando Daniel habla acerca del tiempo del fin, él dice lo siguiente en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel nos habla acerca del tema de la resurrección. Y de hecho, esta era una esperanza y era algo muy conocida para los judíos en el tiempo de Jesús. Y era algo muy mostrado aún en la opinión popular de los judíos en los tiempos de Jesús. Por ejemplo, cuando uno va a Juan capítulo 11, y en Juan capítulo 11 uno conoce la historia de la muerte de Lázaro, ¿verdad?
Cuando uno va a Juan capítulo 11, en el versículo 24, vamos a ver ahí lo que responde, ¿no? Cuando había muerto Lázaro y lo que Marta responde cuando Jesús dice, tu hermano resucitará, le dice Jesús. Y esto es lo que responde Marta. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esta palabra que dice Marta muestra claramente que aún en la idea judía estaba muy claro el tema de la resurrección, algo que se veía muy claramente ya en el Antiguo Testamento y era conocido como el día de la resurrección. Y esto lo podemos encontrar en distintas partes, ¿no? Como en el libro de Hechos, también 23:6, donde se habla acerca de este tema, ¿no? De la creencia en la resurrección, donde Pablo habla, ¿no? Yo como fariseo tengo esa creencia, ¿no? En la resurrección y todo esto. Y vemos todas estas enseñanzas que se van mostrando en la Biblia y vemos como un tema que es claro en la escritura y en la palabra de Dios, ¿no? Y esto podemos verlo, ¿no? Claramente. Ahora, cuando seguimos avanzando en la escritura, no cabe duda de tal como dice la palabra, que todos van a resucitar, ¿no? Toda persona va a resucitar, ¿no? Y como dice la palabra en Apocalipsis, en 2 Corintios 5:10, dice, algunos para bueno y otros para malo. Y aquí hablamos de dos tipos de resurrección, ¿no? Entendemos que hay dos tipos de resurrección. La primera resurrección es resurrección para vida, de aquellos que están en Cristo, los salvos, y hay otro tipo de resurrección que es la resurrección para condena. La Biblia nos muestra claramente esto, ¿no? Una es la resurrección para vida y otra es la resurrección para condenación. Y esto es algo que nos muestra la palabra de Dios. Todos van a resucitar, ¿no? Todos van a resucitar y el Señor va a resucitar a los suyos. Cuando vamos a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el apóstol Pablo nos habla justamente sobre esto. El libro de Primera de Tesalonicenses, entre otras cosas, es escrita esta carta a la iglesia allá en Tesalónica con respecto a que algo estaba pasando en ellos. Ellos estaban preguntándose y tenían muchas inquietudes sobre qué iba a pasar con la gente que había muerto, ¿no? Con los que duermen, decía, con los que realmente ya han partido con el Señor, ¿qué iba a pasar? Y Pablo empieza a explicar acerca del tema de la resurrección y llegamos ya al capítulo 4 y en el versículo 17 él dice, ¿no? Luego, desde el 15, vamos a decirlo, vamos a leerlo, dice, por lo cual os declaramos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos como los que durmieron, como los que han muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. Esto es lo que habla la Biblia, ¿no? Sobre la resurrección. Es un hecho que va a acontecer. El Señor va a resucitar. En la primera resurrección, aquellos que vienen para vida y luego habrá una segunda resurrección para condenación. Sin embargo, los que estén vivos en el tiempo en que el Señor Jesucristo venga van a ser arrebatados juntamente con Él en el aire. Es lo que la palabra del Señor nos habla con respecto a esta doctrina. Y esto lo dice claramente, ¿no? La palabra de Dios y nos muestra esto también, ¿no? En el plan de Dios, como hemos estado viendo acá. Hay un plan que Dios ha planeado en la eternidad. Y justamente vemos que cuando Él venga, habla de la resurrección. Y claro, esta resurrección se puede dividir en dos partes, ¿no? La resurrección, primera resurrección para vida y una resurrección posterior que es para condenación. Ahora, ¿qué más podemos entender sobre la resurrección? Esta doctrina es muy importante porque a lo largo de la historia de la iglesia muchas veces se han presentado doctrinas falsas con respecto a la resurrección o ideas erróneas con respecto a la resurrección. La primera que podemos encontrar en la escritura es el que se dice que no hay resurrección. Algunos decían que no había resurrección, que ya uno muere en el polvo y se acabó, Dios no va a resucitar los cuerpos, no. Y esto es algo que la Biblia nos enseña. Y podemos verlo, por ejemplo, esto en Mateo, cuando vamos al capítulo 22. Mateo capítulo 22. Ahí se nos habla sobre este tema, ¿no? Mateo capítulo 22. Y cuando vamos al versículo 23, mucha gente pues se reunía para tratar de probar a Jesús, ¿no? Con palabras difíciles o tratar de hacer que él caiga en alguna ocasión, ¿no? Y vamos a Mateo capítulo 22, versículo 23, ¿no? Y nos habla aquí sobre una secta judía.
Y estos eran los famosos saduceos. ¿Pero por qué se caracterizaban los saduceos? Por eso, dice, en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Los saduceos vinieron a probar a Jesús en este capítulo de Mateo y ellos no creían que hubiera resurrección. Pero ¿qué es lo que responde el Señor Jesús, no? El Señor Jesús responde, ¿no? Eh, entonces respondió Jesús en el 29, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y dice el 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Dios responde claramente a ellos. Ellos pensaban que no había resurrección, eran como escépticos, pero Dios dice, erráis porque ustedes no entienden ni conocen el poder de Dios, ni tampoco conocen las escrituras. Y él habla y el Señor Jesucristo enfatiza y deja clara la doctrina de la resurrección. Muchos se mostraban como los saduceos o posteriormente escépticos que mostraban que no había resurrección, pero la Biblia deja clara que sí habrá esa resurrección. Cuando seguimos avanzando en la palabra de Dios, vemos que se levanta otro argumento, ¿no? Y este argumento es en los que pensaban que la resurrección ya se efectuó. Y esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 2:18, donde Pablo está hablando sobre este tema. Y Pablo le escribe justamente a Timoteo para que se guarde de aquellas falsas doctrinas, ¿no? Y vemos aquí cómo es que Pablo, ¿no? Habla a Timoteo y en 2 de Timoteo 2, versículo 18 dice, desde el 16 vamos a leerlo, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ya en el primer siglo habían algunos que decían, no, mira, la resurrección ya se efectuó. Y esto era un falso argumento de piedad, ¿no? Ellos mostraban como que la resurrección no era una resurrección física, sino que sencillamente la resurrección se refería como una figura de resucitar del pecado, ¿no? Y Pablo ataca fuertemente esta herejía, ¿no? Pablo ataca fuertemente esta herejía. Y es más, escribe todo un capítulo con respecto a la resurrección cuando vamos, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 15. Y 1 Corintios capítulo 15 es un énfasis muy claro con respecto a la resurrección. Resurrección. Y va a 1 Corintios capítulo 15, cuando uno ve todo lo que dice la palabra de Dios, ahí se da un énfasis muy claro con respecto a la resurrección. Y si vamos a los versículos 51 y 52, que es un capítulo largo en 1 Corintios, donde Pablo hace una defensa de esta doctrina, ahí Pablo enfatiza este tema, ¿no? En el versículo 51 al 52 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿no? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo enfatiza muy claramente esta doctrina, ¿no? Y que hay una resurrección que se va a dar. Algunos piensan y espiritualizan este tema y dicen, no, no hay resurrección, no se efectuó la resurrección, es algo espiritual. Pero la Biblia lo muestra claramente de que será un hecho en el que el poder de Dios, como dice el Señor Jesús, ¿no? Ustedes desconocen el poder de Dios y la Escritura, Dios va a transformar. ¿Por qué? Porque en el plan de redención, Dios va a restaurar toda la creación. Y eso no implica solamente los aspectos espirituales de la creación, sino implica aún los aspectos materiales de la creación. Todo va a ser restaurado. Ahora, esto nos lleva a una tercera opinión errónea, ¿no? Algunos decían, y esta es una herejía que también había, de que el cuerpo de Cristo no fue resucitado, de que Cristo no resucitó. Y esta herejía se veía ya en el primer siglo. Algunos decían que Cristo, que su cuerpo no había sido resucitado, sino que sencillamente fue un tema espiritual o de una manera espiritual. Y esta herejía se veía en el primer siglo, ¿no? Y se mostraba. Por eso Pablo escribe justamente la carta la carta en Corinto y escribe el capítulo 15 de 1 Corintios. Y algunas sectas heréticas como los Testigos de Jehová y otros, por ejemplo, sostienen esto, pero es una herejía que ya estaba en el primer siglo.
Pero Pablo muestra fuertemente de que no, Cristo resucitó. Por eso cuando vamos a la palabra se hace un énfasis muy fuerte. Cuando, por ejemplo, vamos a Juan, el capítulo 20, de los versículos 6 al 8, donde van los apóstoles y entran al sepulcro y las mujeres entran al sepulcro. ¿Y qué sucede? El cuerpo de Cristo no estaba. Y no se refiere a un asunto espiritual, sino que el cuerpo de Cristo no estaba, fue transformado. La Biblia habla que Él es nuestra primicia, ¿no? Luego, cuando vamos a otros capítulos de la palabra de Dios, ahí se menciona claramente que cuando Cristo aparece a sus discípulos, Él se aparece también en un cuerpo glorificado, tanto así que Él podía comer y Él enseñó a Tomás, ¿qué le enseñó? Las huellas que habían en sus manos, ¿no? Las heridas en sus manos, en sus pies y su costado. Vemos que la Biblia es claramente sobre esto. La Biblia nos muestra claramente. Y por eso cuando vemos a Hechos capítulo 1, versículo 3, así comienza el autor de Hechos su carta con respecto a esto, ¿no? Ya para entrar al tema de la ascensión. Él dice esto, ¿no? Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido, se presentó, hablando de la resurrección de Cristo, vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué está diciendo? Mira, Cristo se apareció a nosotros con pruebas indubitables, que no nos podíamos dudar, y Él estuvo como 40 días entre nosotros hablando del reino de Dios. Cristo resucitó. Y este es un punto muy importante, muy importante. Pablo hace ese énfasis en la resurrección, porque ¿qué pasa si Cristo no resucitó? Pablo lo dice claramente, si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, y no se queda ahí, sino que dice en 1 Corintios 15, somos los más dignos de conmiseración, de lástima. Somos dignos de lástima, porque ¿qué hacemos nosotros aquí perdiendo el tiempo, sufriendo penalidades, si ese Cristo se quedó en la tumba? Si Cristo se quedó en la tumba y Él no resucitó, ¿por qué nosotros estamos aquí entregando nuestra vida, dejando nuestro futuro, dejando de lado todo lo que teníamos? Y como decía Pablo, tomándolo tomo por basura por alguien que no resucitó. Y Pablo lo deja claro, si Cristo no resucitó, vana es nuestra enseñanza. Vana es nuestra enseñanza. Y si Cristo no resucitó, vana también es nuestra esperanza. Porque la esperanza que tenemos es que un día seremos resucitados y transformados, como dice, a la imagen de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice claramente que Cristo es las primicias de nosotros. ¿Qué significa? Él es el primero, el ejemplo. Dios lo resucitó en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, y Él es la primicia. Así nosotros también seremos resucitados a la imagen del Señor Jesucristo. Y esta es una doctrina muy importante, porque esto nos muestra el poder de Dios y la transformación de Dios que Él va a hacer en el mundo en toda área. Muchos ven solamente a un Dios que transforma las cosas en el área espiritual, pero no, Dios va a transformar su creación, la materia y todo lo que existe para su gloria, porque Él es Señor de todo. Dios es Señor de todo y no hay nada imposible para Dios. Por eso Jesús dijo a ellos que no creían en la resurrección, ustedes ignoran el poder de Dios y ustedes ignoran las escrituras. Por eso la Biblia es muy clara con este punto. La resurrección es un tema muy importante. Si no hay resurrección, si no hubo resurrección, vana es nuestra fe en principio, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si no hay resurrección, vana es nuestra esperanza. Vana es nuestra esperanza. ¿Por qué sufrimos penalidades? ¿Por qué vivimos una vida cristiana si no hay resurrección? Vana sería nuestra esperanza, dice el apóstol Pablo, y simplemente seríamos dignos de lástima. Sin embargo, Cristo resucitó y la tumba está vacía, mis hermanos. Y esa es la esperanza que tenemos, que un día nosotros también lo veremos a Él tal y como Él es, y un día Él transformará este cuerpo de la humillación nuestra en gloria, dice la palabra de Dios. Y Él restaurará aún este mundo que está entregado a vanidad y a maldad, lo transformará como Él hizo todo en un principio. Y esa es la esperanza que tenemos, y ese es el plan que Dios está obrando y hacia donde nosotros estamos avanzando. Y eso va a pasar sí o sí, porque Él nos dio pruebas y la tumba vacía es la prueba de ello, es el sello. Y es por eso que los cristianos, mis hermanos, los primeros cristianos,
enfatizaban mucho la doctrina de la resurrección. ¿Recuerdan ustedes por qué le criticaban a Pablo cuando fue a los griegos? Le criticaban porque habla cosas sin sentido, porque habla de una resurrección. ¿Recuerdan ustedes cuando leen el libro de los Hechos? Le criticaban los griegos, no podían entender cómo es que alguien salía de los muertos, cómo es que podría haber una resurrección y cómo es que esta resurrección es algo literal, que decía Pablo, ¿no? Habla de un tal resucitado, no de un judío clavado que ha sido resucitado, pero la resurrección es un punto importante. Y esto nos lleva a una final opinión, ¿no? Algunos que piensan que no hay una resurrección corporal, ¿no? Que es solo un tema espiritual. No, mis hermanos. Nuevamente nos vamos ahora sí a Primera de Corintios capítulo 15 y ahí claramente vemos ese tema. No es solamente una resurrección espiritual, mis hermanos. Es una resurrección que Dios va a efectuar en todo, en todo. Es una transformación que Dios va a hacer, es Dios transformando su creación. Algunos dicen, no, es solo algo espiritual, pero miren lo que dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Realmente esto es algo que va a pasar. Y la gente preguntaba, ¿no? Decía Pablo, haciendo una pregunta retórica en el 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice. Y en el versículo 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. Y esto es lo que nos dice claramente la palabra de Dios. Él va a dar a cada uno su propio cuerpo, como el grano que tiene que caer en tierra y ese grano muere y ese grano da mucho fruto. ¿Cómo será cuando seamos glorificados delante del Señor? Seremos transformados, ¿verdad? Y esta es una esperanza que tenemos, es algo que no podemos entender, ¿no? Las cosas que Dios hace son, como dice Pablo, ¿no? Son cosas que ojo no vio, ni oído vio, ni entraron en el corazón de hombre. Y esas son las cosas que Dios tiene preparadas para que los que creen, dice la palabra de Dios. Son cosas que ahora no podemos entender, pero son cosas que están muy claras. Hay una resurrección literal del cuerpo. Cristo resucitó y Él es la primicia y la prueba de ello, ¿no? Y hay una transformación y esa es una esperanza para nosotros, porque eso nos muestra que Dios también va a transformar este mundo. Va a transformarlo todo. Y como hemos estado viendo en nuestra línea o en nuestro mapa, esto nos habla que Dios no solamente quita la pena del pecado cuando hace la salvación del alma, tampoco no solamente quita el poder del pecado cuando va transformando nuestras vidas, sino que también Él va a quitar la presencia del pecado de toda la creación. Él va a transformar toda la creación para su gloria, toda la creación. Y cuando decimos toda la creación es toda. Toda la naturaleza, todo el mundo, todo lo que nos rodea, porque lo hizo todo. Y es la esperanza que tenemos nosotros como cristianos, mis hermanos. Hoy hemos visto esta obra de Dios, ¿no? Hemos visto estas palabras, cómo es que realmente hemos entendido primero cómo es que Dios puso a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Hemos visto cómo es que Dios preparó un plan desde antes de la fundación del mundo y ese plan se va a cumplir sí o sí porque el Señor ha predestinado su plan para que Dios restaure todas las cosas. Y así eso vamos. Y hoy hemos visto que nosotros también un día resucitaremos delante de Él. La Biblia dice, no, ningún esfuerzo es en vano, no, porque un día vamos a resucitar delante de nuestro Señor y seremos transformados. Y quisiera terminar en esta mañana leyendo justamente Primera de Corintios, capítulo 15. Y quisiera que terminemos en esta mañana leyendo los versículos del 55 al 58. Sinceramente, mis hermanos, nuestra vida cristiana no es en vano y nuestra vida cristiana es segura. Dios está realmente obrando en este mundo. Dios no está simplemente sentado en el trono sin hacer nada, sino que Dios está trabajando. La Biblia dice claramente, ¿no? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso dijo el Señor Jesucristo. Dios está haciendo una obra y es esa obra de salvación y de redención y Él está cumpliendo todo lo que Él ha preparado ya desde antes de la fundación del mundo. Y nada es en vano, mis hermanos. Y la Biblia dice en 1 Corintios 15, del 55 al 58, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, mis hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos a ti toda gloria y todo honor, Padre. Oh Señor, ciertamente tenemos tu palabra y tú eres fiel, es la palabra más segura. Dios mío, tú estás obrando en medio de esta historia y en medio de todo lo que vemos, y tú tienes control de todo, Padre. Y tú en tu misericordia nos has llamado a ser hijos tuyos, Señor, y podemos ser salvos por medio de Cristo Jesús. Tu Padre, estás transformando todo para tu gloria, Padre Santo, y un día te veremos, Señor, tal como tú eres, y un día estaremos delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque todo el trabajo y toda la vida, Señor, que podemos tener en Cristo no es en vano, Señor. En este mundo podemos tener aflicción, Padre Santo, pero como dijiste tú, Señor, como dijo el Señor Jesucristo, mas confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Y ciertamente eso es, Padre Santo, tú has vencido al mundo, Señor. Y tenemos confianza en que tú eres un Dios amoroso que sustenta, Señor, su creación. Tú eres un Dios amoroso que tiene control de todo, Señor. Y tú eres un Dios que no desampara a sus hijos y que muestra su verdad, su fidelidad y su justicia en todo. Y te agradecemos por ello, Señor. Y en ti confiamos y te amamos con todo nuestro corazón. Y rogamos que nos permitas perseverar y mantenernos siempre firmes, Señor, en tu palabra, con la mira al galardón en Cristo Jesús. Te lo rogamos, oh Padre, te lo pedimos a ti, en el bendito, santo y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga.